doctor Reimberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Les recuerdo que nuestro programa se transmite lunes, martes, viernes, sábado, Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, y luego sube a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde usted lo puede ver en el tiempo que quiera, cuando quiera, le puede dar para adelante, le puede dar para atrás, etcétera, etcétera. Si no se han suscrito aún a nuestro canal, les pido que por favor se suscriban, y a aquella persona a la cual se les reenvía nuestro contenido, si no se han suscrito todavía, pídanle que se suscriban. Hoy nos dirigimos a la séptima entrega de esta serie que hemos venido haciendo con el fin de documentar al pueblo dominicano de esta situación de la cual hasta que no iniciamos se conocía muy poco, y gracias a la participación y la colaboración del licenciado Pelegrín Castillo, que es la persona que más ha documentado este problema de la pretendida solución dominicana al problema haitiano, bueno, pues hemos podido documentarlo bien a nivel videográfico a través del tiempo. Así que para continuar con esta entrega, le cedo el micrófono al licenciado Pelegrín Castillo. De nuevo, Remberto, muchas gracias por la invitación. Siempre me resulta muy grato estar aquí rememorando lo que he vivido como testigo, como actor, como estudioso de este problema que ha sido definido con razón como el único verdadero gran problema nacional que tiene la República Dominicana. Tenemos otros problemas, pero la magnitud, la complejidad, las vertientes, la interconexión de este problema con escenarios regionales, continentales, mundiales, las relaciones con las grandes potencias. Bueno, este es el tema de los temas. El que más tiempo tiene, por lo menos, es gente. Sí, claro. Aparte de otro que hemos tratado aquí, pero poco compiten con él. Entonces, fíjate, en el sexto capítulo, vamos a llamarle así, la sexta entrega, yo hablé mucho del proceso de aprobación de la ley de migración. Sí, que al final un chiquichó de Hipólito, porque se puso guapito, porque los gringos no lo apoyaron en su reelección en el 2004, hizo que él le pidiera a todo el mundo que se aprobara la ley, y se aprobó el 16 de agosto del 2004. Bueno, lo cierto es que sin la voluntad del presidente Mejía, definitivamente esa ley no se hubiera aprobado. O sin el chiquichó de Hipólito Mejía no se hubiera aprobado. Las motivaciones pueden ser diversas. Él tendrá sus motivos, pero yo creo que ahí, porque la historia opera así. El que ha estudiado historia sabe que los personajes históricos, los actores políticos decisivos, de influencia, a veces obedecen a una razón de Estado, pero con mucha frecuencia también obedecen a motivaciones muy primarias, y sobre todo cuando son personajes muy elementales, muy primarios, muy viscerales. Entonces, yo... Tú eres un tipo decente, ¿eh? Yo lo decía. Un tipo diplomático. Yo lo decía en el programa anterior, hablábamos de eso. Hablábamos de todo lo que estuvo acompañando ese proceso, entre ellos también el tema importantísimo del segundo derrocamiento del presidente Aristide por parte de fuerzas extranjeras, empleando el territorio dominicano, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y usando una especie de cobertura con el Instituto Republicano Internacional. Eso generó mucho ruido en Estados Unidos. Perdón, para los que no se acuerdan, la CIA quitó a Aristide. La CIA lo puso. Y ahora lo puso Clinton, porque la CIA no quería ponerlo. Lo Eso puso es Clinton. Vamos a ponerlo generalizado. Los norteamericanos lo quitaron, lo pusieron y ahora lo están quitando otra vez. Bueno, a Aristide. Y entonces
ese episodio, obviamente, también de alguna manera se relacionó con lo que pasó con la visita del presidente Fernández. Llegamos a abordar ese tema, una visita a Puerto Príncipe que nadie esperaba y que el montaje de los tiros. estuvo rodeado de un escenario de violencia, de lo que parecía una emboscada. Yo personalmente creo que ahí lo que hubo fue una operación de falsa bandera, Sí. para mandar un mensaje. Sí, sí. Un mensaje de intimidación, de presión, etcétera. Y te voy a decir por qué lo creo. Antes de, para los que no saben lo que es, una operación de falsa bandera es una puesta en escena. Es un teatro que se arma con el fin de hacerlo pasar por real y que motive cierto tipo de movimiento político, económico o lo que fuere. En el dominicano es un allante, es un engaño que se hace de yo quiero matar a fulano y le entro a tiro, pero no lo matan ni se hiera a nadie, pero se vende como que sí lo intentaron matar, para que se entienda. Bueno, entonces eso fue muy significativo para mí, sobre todo, por esto que voy a contar. Después que se aprobó la ley de migración, se aprobó el 15, se promulgó el 15, ya el presidente Fernández asumió la presidencia, sería al segundo mes, yo soy convocado a una reunión, me llama Frevery en Manzadé, que quería que yo fuera a una reunión en Funglode para analizar unos temas relacionados a la ley de migración. Y yo fui y bueno, fue para mí una sorpresa que era una reunión con un grupo de invitados. Yo era el invitado principal, el que tenía que dar explicaciones del proceso de aprobación de la ley, pero ahí estaba Bernardo Vega, embajador en Washington, el general Noble Espejo de la Fundación Global, el José del Castillo Pichardo, el historiador, sociólogo, amigo nuestro, miembro ambos de la peña de Rafael Caseacta, y nada más y nada menos que Wilfredo Lozano y Fran Báez Eber, que ellos eran asociados, trabajaban siempre juntos los temas de sociología, los temas de investigaciones, de los flujos migratorios, los flujos laborales, incluso publicaron varias obras muy interesantes, muy valiosas. ¿Cuál fue el objeto de esa reunión? El objeto de esa reunión fue preguntarme a mí cómo se aprobó la ley. Pero acá. Bueno, yo le di las explicaciones históricas. ¿Cómo es, no? No, era cómo finalmente se logró aprobar esa ley así en los días finales. Sorpresivamente, porque ellos parece que, especialmente Wilfredo y Fran, esperaban que no se aprobara. Pero evidentemente yo le expliqué todo el proceso y le dije claramente, mira, esa ley se aprobó en estas condiciones y obviamente empezaron las preguntas puntuales. ¿Cómo se incluyó? Esa era la preocupación de Wilfredo, de Fran Báez, del mismo José. ¿Cómo se incluyó el tema de la nacionalidad? Yo me di cuenta de que ese era el punto crítico, el punto neurálgico de la ley. O el que a ellos les preocupaba. Bueno, y a los sectores que ellos de alguna manera representaban. ¿Qué son? Las agencias internacionales y las agencias de los gobiernos extranjeros. Lo que quieren que nosotros abramos la frontera, Claro, la aperturemos. La Okay. solución dominicana al problema haitiano. Ok. Bueno,
Entonces yo le dije, mira, eso pertenece a la soberanía del Congreso. Eso se incluyó porque el concepto tránsito es un concepto de migración. Se incluyó porque esa definición es la posición oficial del Estado Dominicano. Lo único que hicimos fue explicitarla, reiterarla en la ley. Y en esa materia, la Constitución dice que el Congreso es soberano. O sea que ellos entendían que el concepto de tránsito, que no le daba la nacionalidad a aquella persona nacida aquí, que se encontraban en estatus migratorio no definido, le era nocivo a ellos. No, a ellos personalmente no. O a los grupos que ellos representaban. Ellos querían que sí. Eso iba a generar eventualmente un litigio, como efectivamente ocurrió. Porque ese ha sido, vamos a decir, el punto más crítico a partir de la aprobación de esa ley que ha habido en las relaciones con Haití y con esos poderes internacionales, ha sido ese tema. O sea, déjame ver. El jus soli abierto, sin restricciones. Déjame ver modelo americano. Déjame ver para que lo entendamos, ¿verdad? O para que entienda, o para que se entienda. Estamos hablando del 2004. 2004, sí. Hace 2004, 20 años. Sí, 2004. Hace 20 años. Sí. Nosotros dijimos aquí en programa pasado de estas entregas que ya el problema de la parturienta se había generado desde mucho antes del 2004. Entonces eso significa que todas esas parturientas que tienen más de 20 años, más de 2 décadas, llegando aquí, si ellos, de no haberse promulgado esa ley con el concepto de transitorio, lo que significa que si usted está ilegal aquí, usted tiene un hijo aquí, ese hijo no adquiere la nacionalidad. Todos los partos que desde hace más de 20 años hemos tenido de ciudadanas haitianas hubieran sido dominicanos. Hubieran podido reivindicar por jus soli la nacionalidad dominicana. O sea que hubiéramos tenido 20 años de... Acuérdate cuál es la esencia del debate. No, es para que se vea el tamaño del problema. Es para que se entienda que esto de la parturienta se le quería dar la nacionalidad dominicana a los hijos e hijas de ellas en hospitales dominicanos desde hace más de 20 años, y que cuando se le quitó eso y se promulga la ley, se pusieron guapitos, ¿eh? Sí, esa ley, lo que hizo fue reiterar lo que era el concepto de jus soli restringido. Claro. Solamente adquieren la nacionalidad dominicana, vamos a explicarlo, los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana que tengan residencia legal. No la quieren los hijos de diplomáticos. No. Y no la quieren los que están en tránsito legal. Por argumento a fortiori, si no lo adquieren los que están en tránsito legal, mucho menos lo pueden adquirir los que están en ilegalidad, con una situación migratoria irregular, como le llaman. Entonces, eso inmediatamente detonó una crisis. Recuerdo que me recriminaron por qué mezclábamos el tema migratorio con el tema de nacionalidad. No todos, sino concretamente Wilfredo y Fran. Y los otros entendían que eso iba a generar un litigio en las relaciones, no con Haití, con Estados Unidos. Que quiere que nosotros subamos a Haití a la mala. Porque Estados Unidos desde hace muchos años está abogando porque República Dominicana adopte el jus soli abierto, sin restricciones. El que ellos tienen. O el que ellos tenían, porque ya ellos empezaron a establecer restricciones. Bueno, pero ahí está. Y los europeos igual. Ahí está en los diarios franceses, porque los gringos lo tumbaron, el video del anuncio de la Marlboro, de los tejanos amarrando a esos inmigrantes ilegales, a esos pobres inmigrantes ilegales haitianos. Y es el tema, Remberto, medular de la soberanía, porque si un Estado no puede definir
soberanamente quiénes son sus nacionales y tiene la presión permanente de organismos internacionales y de potencias de definir el estatuto de la nacionalidad, ese Estado no es un Estado. Pero déjame decirte una cosa. Los gobiernos hablan la realidad o los gobernantes hablan mucho disparate. Porque en realidad el poder en cada nación lo tiene el pueblo. Y si hay algo que quedó evidenciado frente al mundo en video, es que en lo que los gobernantes, Bill Clinton y quien quiera, hablan de que ellos adoran al pueblo haitiano, pero quieren resolver el problema de los haitianos, tirándonos a nosotros arriba, que somos un país pobre, el pueblo haitiano, los ciudadanos norteamericanos, que son el verdadero poder en Estados Unidos, el pueblo norteamericano, no quiere a los haitianos allá. Y eso quedó en video, que eso lo vio todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, porque como estaba la pandemia corriendo, todo el mundo lo que estaba era viendo videos en su casa. No, eso estaba muy claro y ha estado muy claro. Exacto. Pero el problema está en las élites y en los sectores que están ideologizados. Porque, vuelvo y te digo... Pero no tienen el respaldo del pueblo norteamericano. Esta conspiración que hay, que no tiene otro nombre, una conspiración criminal contraria al derecho internacional. Esta conspiración la manejan básicamente tres sectores, estamentos de poder que están conjurados, no ahora, lo quiero reiterar, lo dije en programas anteriores. La diáspora haitiana en Estados Unidos, Francia, Canadá, está muy clara en lo que está buscando. Ellos tienen aliados poderosos en la política norteamericana a través de los afroamericanos. Y a su vez, a través de los afroamericanos, tienen unas alianzas muy estrechas con los sectores más radicales del partido demócrata, los liberales. Eso empezó con los Kennedy, siguió con los Clinton y ahora lo tenemos con Obama. Pero estamos hablando de tres grupitos que dicen tener el respaldo del pueblo norteamericano o decían tener el respaldo del pueblo norteamericano en la implementación de toda su política y queda evidenciado que no son más que esos tres grupitos de poder sin ningún tipo de complicidad o respaldo del pueblo norteamericano, principalmente el pueblo tejano o el estado de Texas, que es por donde entran los mexicanos. Humberto, mira, no es lo mismo Estados ahí. Unidos es una república imperial. En Estados Unidos, históricamente, ha habido en general un sistema político poliárquico donde hay muchos centros de poder que tienen visiones diferentes sobre temas diferentes, y eso es lo que explica en un sentido la fortaleza de Estados Unidos, pero también su debilidad, porque Estados Unidos, como decía Winston Churchill, es una potencia esencial para el mundo, pero frecuentemente acierta solo que después de haber intentado todas las demás opciones. Se vive equivocando y vive generando conflictos en buena parte del mundo. Y este caso no es la excepción. ¿Por qué? Bajo la premisa de que todo el pueblo lo apoya. Pues bueno, eso fue lo que pasó aquí. Porque en la historia te dice a ti, que en los Estados Unidos, tú vas a Rusia ahora mismo y tú sabes quién tiene el poder. Tú vas a China y tú sabes quién tiene el poder. Tú vas a Estados Unidos y ahora mismo tú ves un escenario donde hay un Estado profundo actuando y múltiples centros de poder en pugna, con enfoques diferentes, con abordajes diferentes, de temas diferentes. No hay, salvo en ciertas etapas ya muy críticas, no ha habido una, vamos a decir, una política de Estado. Y como ellos son la República Imperial
el imperio más grande, por lo menos hasta hace poco eso se percibía en el mundo. Le queda muy poco. Ahora cuando se ve lo que está pasando le queda muy poco. Internamente, uno dice, bueno, estamos hablando de un imperio que está en decadencia, un imperio que puede derrumbarse. Como dice Manuel Todt ahora en un libro que acaba de publicar, junto con Occidente está en una fase de derrota, de desbandada, de derrumbe. Pero volviendo al tema, cuando eso lo discutimos ahí, yo me di cuenta que ese tema era, el tema de la nacionalidad, era el tema medular, porque crispó mucho la discusión. Y yo le dije, miren, bueno, eso fue una decisión soberana, se aprobó con casi la unanimidad de los votos de todas las bancadas. O sea, estamos hablando de casi no, más de 200 y pico de congresistas. No estaban todos, no, en ese momento no eran, eso vino después del 2010. 100 y pico. Éramos 150 en ese momento. Se aprobó con la mayoría de los presentes, ampliamente. Pero yo le dije esto, le puse un reto. Si ustedes no están de acuerdo, a Wilfredo se lo dije, y se lo dije a Fran, a José también, le dije, el que no esté de acuerdo con lo que se acaba de hacer, bueno, tiene varias vías. Si es el presidente Fernández, porque esto se consultó con él y su consultor jurídico dio el visto bueno. Si esto realmente choca con algún interés, algún propósito, bueno, es muy sencillo. El presidente que mande un proyecto de ley para modificarlo. Para modificarlo. Él tiene el derecho, la potestad. Si no es el presidente, entonces es muy sencillo. Ustedes dicen que es inconstitucional, porque ese era el argumento. Muy sencillo, ahí hay un recurso abierto de inconstitucionalidad por vía principal frente a una ley. Vayan a la Suprema Corte y recurran, que también nosotros vamos a ir a la Suprema Corte. Efectivamente, ellos optaron por la primera vía fue irse a la Suprema Corte de Justicia. Prepararon un recurso en contra de la ley y concretamente en contra de ese punto. ¿Qué hicimos nosotros? Y ahí quiero mencionar el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que lo presidía Armando Armentero, estaba Consuelo de Pradel, estaba yo, estaba Juan Manuel Castillo Pantaleón, un grupo de ciudadanos. El IGAFAR, el Instituto General de Almirantes de las Fuerzas Armadas de Retiro, en ese momento presidido por el general Padilla Medrano, que era de los militares que más conocía la realidad de Haití, porque había sido embajador en Haití, en el gobierno de don Antonio, creo. Y un grupo de juristas que podían perfectamente configurar por su experiencia, por su conocimiento, hasta 3 Supremas Cortes de Justicia. Ahí estaba Yotin Curi, Luis Julián Pérez, Manuel Berger, Chupani. Entonces, ¿qué hicimos? La verdadera élite jurídica de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ante el recurso que ellos presentaron, nosotros presentamos un recurso de intervención voluntaria para refutar lo que se había sometido. Aportamos muchos elementos para justificar por qué esa ley era perfectamente constitucional. Y tengo que reconocer que la Suprema Corte de Justicia decidió, creo que por unanimidad, no hubo voto disidente, en un fallo que fue preparado por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, se aprobó ratificar la constitucionalidad de esa ley, desechando
rechazando el recurso que se había interpuesto en contra de la misma, por parte de esos grupos. Esta gente no descansa. Después que agotamos esa vía, entonces se van a las cortes internacionales. Se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese momento lograron que la Corte avanzara un fallo con relación a aquel caso que yo mencioné, donde República Dominicana fue sentada en el banquillo de los acusados, el caso Jan Bosico, que de alguna manera tenía que ver con el principio que estábamos discutiendo. Ahí obviamente volvimos a la pelea. Yo presenté un proyecto de resolución. En ese caso lo suscribieron diputados de todas las fuerzas políticas y se aprobó casi a unanimidad, donde rechazábamos esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además ordenaba, básicamente, le ordenaba no, porque no teníamos esa facultad, le sugería al Poder Ejecutivo que pasara a la ofensiva con la denuncia de todas estas maniobras y sobre todo con un cuestionamiento al comportamiento de la Corte y del sistema, y además destacando que República Dominicana no había ratificado el acto del Ejecutivo atributivo de competencia, porque previamente, eso no lo habíamos mencionado, bajo el gobierno de Leonel, el embajador dominicano en la OEA convenció al presidente Fernández, Flavio Arriba Espinal, de que teníamos que asumir la competencia de la Corte. Y muchos teníamos dudas sobre eso, pero el presidente emitió un acto donde reconocía eso, pero ese acto no había pasado por el Congreso. Entonces, ahí yo mismo preparé un recurso de inconstitucionalidad frente a la decisión de la Corte. Creo que es el único recurso que he hecho yo en solitario. Y lo sometimos José Ricardo y yo, creo, y otros diputados, pero fui yo que lo redacté, donde logramos que la Suprema Corte de Justicia, en un fallo también muy importante, reafirmara el principio de que ninguna decisión tomada por poderes públicos extranjeros podía vincular al país si no era ratificado por el Congreso. ¿Qué había hecho la Cancillería cuando recibió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tremenda corte, como yo le digo? Había tomado la decisión de llegar a unos acuerdos con ONGs particulares para la ejecución de esa sentencia. Entonces la Suprema Corte de Justicia desestimó esa decisión administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sentó la base para el fallo que posteriormente se dio, que fue muy importante, diciendo que como la competencia de la Corte no había sido ratificada por el Congreso, no vinculaba al Estado Dominicano. Eso fue decisión posterior del Tribunal Constitucional. Pero ya ahí se estaba dando la batalla legal. Sin embargo, el gobierno estaba tímido, muy tímido, porque no quería pasar a la ofensiva. Y nosotros le preparamos una agenda de unos 8 o 9 puntos, donde si el Ejecutivo se hubiera apoyado en la decisión de toda la fuerza política en el Congreso, este pleito lo hubiéramos definido mucho antes y sobre todo le hubiéramos pelado el plátano, como dice la expresión popular, a la comunidad internacional
y al lobby de intereses que está detrás de todas estas maniobras, que son esos tres grupos que yo mencioné, que tienen conexiones en Washington, y esos son los que mueven la Corte, la Comisión Interamericana, que mueven la ONG aquí, que mueven los organismos internacionales. Pero, Sí. no mueven un plan estructurado de desarrollo económico No hay interés. de Haití. No hay ningún interés. Entonces yo te voy a explicar. ellos no quieren ayudar Es que al pueblo ellos han haitiano. descartado a Haití. Lo triste de todo esto, Remberto, es que ellos saben más que nadie que Haití es un estado fallido. Entonces, la actitud que ellos tienen es que Haití es un estado fallido que no tiene destino por su propio esfuerzo, y que la solución estratégica es derivar la crisis haitiana hacia República Dominicana. Pero entonces ellos le están diciendo mentira a su propio pueblo, porque estamos hablando de, como tú dijiste, haitianos que han formado grupos de presión allá en Washington, sí, y que ocupan posiciones dentro del Estado norteamericano. Entonces, esos haitianos se supone que deben de velar por el cuidado de sus congéneres, de su pueblo, de su gente, porque la gente no es el pedazo de tierra, la gente son los seres vivos. En lugar de hacer un plan estructurado para ayudar a esos seres vivos a desarrollarse, sin importar dónde se encuentren, lo que le han vendido a su propio pueblo es que la salvación está del otro lado de la frontera, donde no hay salvación porque no hay dinero para sostener ni el pueblo que está ahí, que es República Dominicana, y que ellos los están ayudando cuando no es así, por el hecho de forzar la jugada a que nosotros abramos la frontera, espérate, y que como nosotros no estamos abriendo la frontera, lo que impedimos esa ayuda milagrosa somos nosotros, y no que ellos, los que están en posiciones de poder y que tienen todo el dinero del mundo, más $2 más, porque ni siquiera es en pesos que cuentan, no le envían nada para ayudarlo. Es que esa es la trama. La conjura contra la República Dominicana. Nosotros somos los malos. Tiene un fondo de resentimiento histórico, porque esa diáspora que salió, que se relacionó con los poderes internacionales, los organismos internacionales, sobre todo que se veía víctima de la dictadura de Duvalier, cuando vino el periodo de Carter y todo el esfuerzo de lucha contra las dictaduras. Esos mismos poderes que tienen dinero y tecnología para construir una ciudad en el medio del desierto como Las Vegas, y no le interesa Haití. Pero es que ellos no lo ven así. Ellos ven que estos no son estados. El problema está en que las élites de la gran potencia, tanto republicanos como demócratas, ven los países de esta región como finca, hacienda, como finca. ¿Qué le dijo? Hay una versión que dice que Trump dijo, yo no sé si lo dijo, que esto era un shithole, que Haití era un shithole, pero eso es un hoyo de excremento. Muchos lo piensan. Eso es un hoyo de excremento, lo traducimos. Oye, muchos no lo dicen, pero la mayoría, demócratas y republicanos, lo piensan. Aunque no lo digan. Entonces, ese es parte del problema que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, ese fue el enfoque con el que el presidente Grant quiso la anexión de República Dominicana en 1870, y con un enfoque completamente diferente. Por eso en Estados Unidos tú puedes tener gente conjurada contra ti, pero también puedes tener aliados. Ahí conseguimos que un senador inmenso, está en la historia de Estados Unidos, como Charles Sumner, jugara el papel que jugó para frustrar el proceso de anexión. Pero lo que movía la acción de Grant era encontrar un estado vecino al haitiano, donde pudieran venir muchos de los negros liberados recientemente, que ellos no lo querían en los estados por los problemas de segregación y de tensiones raciales que se habían originado. Entonces estaban buscando una salida. Ya previamente habían hecho eso en el gobierno de Boyer con Samaná, y lo hicieron en Liberia,
Y la experiencia aquí en Santo Domingo fue que los negros americanos que vinieron se sentían más cerca de los dominicanos que de los haitianos. No, por religión sobre todo. Por religión, sí. por cultura, por actitud. Fíjate que esa comunidad de Samaná siempre estuvo alineado con la independencia dominicana. Pero es que, oye, la ciudad de Nueva York, 11 millones son la tercera parte de los habitantes de la ciudad, no del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. 11 millones de habitantes, tercera parte de una ciudad. Lo que Estados Unidos más tiene terreno y lugar donde tenerlo. Porque se lo lleva esa diáspora poderosa haitiana que está en Estados Unidos. ¿Por qué no agarra y se lo lleva para allá donde hay mejor escuela? Mejor escuela, mejor sistema de salud que el de nosotros. Esa gente van a estar mejor cuidados en Estados Unidos que aquí. Me alegro que toque este tema porque ahora voy a relatar algo que pasó, que lo debí mencionar, pero que es igualmente importante. Porque yo te había dicho cuál era la posición que tenía Estados Unidos. Y soy testigo porque cuando acompañé a Leonel Fernández en el 94, en medio de la crisis, ellos fueron muy francos. Nosotros necesitamos un gobierno en República Dominicana que nos ayude a la administración de la crisis. No podemos manejar la crisis haitiana sin el involucramiento de un gobierno en República Dominicana. Y su apuesta nos lo dijeron claramente. Se lo dijeron a Jacinto Peinado, me imagino que también se lo dijeron al doctor Peña Gómez. Nosotros necesitamos un gobierno que se comprometa al manejo de la crisis haitiana con los Estados Unidos. Pero para un país como Estados Unidos, 11 millones de personas, no son una crisis. Pero te voy a contar ahora otra experiencia, esta vez con Francia. Menos crisis. Vamos a dar un paso hacia atrás. 11 milloncitos de gente para la Unión Europea no son una crisis. Permíteme, vamos a dar un paso hacia atrás. Yo te había mencionado que cuando Aristide acusó al gobierno francés de neocolonialismo y le reclamó a Francia el pago de una indemnización de 20.000 millones de dólares, que era el equivalente a lo que Haití había pagado supuestamente por el reconocimiento de su independencia. Aquí vino una misión que la encabezó el célebre intelectual francés Regis Debray a preparar un informe. Yo tuve oportunidad de hablar con Debray. No dije cuando mencioné eso la vez anterior que yo le dije al señor Debray qué posibilidades hay de que Francia abra Guyana Francesa a una migración haitiana, porque usted sabe muy bien que hay un problema de sobrepoblación, Haití está muy desvertebrado, esa crisis de vertebrado a nivel de sistema estatal sanitario, hídrico, como nación y como estado, como aparato de vertebrado. Entonces, cuando me lo plantea, cuando yo se lo planteo, yo le digo, eso sería una manera de ayudar al manejo de esta crisis internacional, porque la posición oficial me la explicó Debray. Debray me dijo a mí: Francia no reconoce que tiene una deuda como la están planteando los haitianos. Francia sí quiere ayudar a Haití como quiere ayudar a todos los pueblos que en algún momento fueron sus antiguas colonias. Y está dispuesta a ayudar. Francia reconoce que entre República Dominicana y Haití hay muchas diferencias. Por lo tanto, rechazamos la idea, me dijo, lo que planteó el presidente Balaguer, nunca Francia lo asume, lo ha promovido. Eso ahora me hizo una salvedad, que ahí es que se retrata todo el juego. Nosotros necesitamos a República Dominicana. ¿Pero por qué diablo necesita para a República que Dominicana? La crisis haitiana
y los flujos migratorios que se derivan de la crisis haitiana no lleguen a las colonias, a los territorios de ultramar, no colonias, a los territorios de ultramar franceses. Pero tú quieres que te diga una cosa. Entonces me dijo, los franceses de Guyana, Martinica y Guadalupe no quieren más migración haitiana. Están generando tensiones y desavenencias y no queremos que eso crezca. Pero para parar eso, necesitamos que República Dominicana se comprometa. Pero déjame hacer. En otras palabras, ¿qué es lo que ellos están manejando? Ellos están manejando el concepto de relaciones internacionales de República Dominicana Estado tapón. Pero oye esto, la Peugeot, ¿de dónde es? Francia. Francia fabrica hasta aviones. Francia es un país industrializado que tiene ahí en Haití, le puede dar la oportunidad a Haití de tener empleo, de tener desarrollo con toda su industria, con esa mano de obra que está ahí. No, mira. Y ellos no tienen que pedirnos permiso a nosotros. La razón que él explicaba es, mira, nosotros tenemos muchas colonias. Hasta celulares fabrican ellos. Y nosotros no podemos abrir esas posibilidades porque eso tendría un efecto, otros van a pedir lo mismo y nosotros sencillamente no aceptamos eso. Ahora, sí me dijo algo también. Me dijo lo de República Dominicana, pero también me dijo que Guyana era un territorio estratégico de Francia, porque ahí estaba su industria espacial, ahí había la pieza de esa industria, de esos satélites, ¿no la pueden armar en Haití? Ellos no lo ven así. Es que, óyeme, Renberto. El haitiano no quiere ayuda, el haitiano cruza República Dominicana. ¿Tú sabes a qué? Es a trabajar, que viene. Es lo que quiere trabajo. Al final de esta sesión de programa, yo te voy a explicar la visión que yo tengo, que va en la misma línea de lo que tú estás planteando. Y que se resume en una fórmula matemática. Yo voy a dar una conferencia detallada con números. O sea, vamos a tener la primicia aquí. Que se llama 1 por 7 plus. No, la primicia la tuvo el Papa en una carta que yo le mandé. Explicando eso. Porque aquí hay que buscar una solución para evitar terminar en una guerra. Pero ellos lo que quieren es trabajo, ellos no quieren ayuda. Yo estoy de acuerdo en que la mayoría de los haitianos vienen aquí. Es a trabajar que vienen. A trabajar. Ahora, nosotros tenemos que tener claro de que la solución no puede estar de este lado, que la solución tiene que ser internacionalizada. Que abran una fábrica de la Peugeot allá y arranquemos. Y eso se puede hacer, pero eso va a ser en los capítulos finales. Mientras tanto, volviendo al tema, viene un capítulo fundamental. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si la ley se aprobó en el 2004, el reglamento viene a ponerse en ejecución en el 2011? Diablo. 7 años después. ¿Por qué? No, yo me imagino. Bueno, yo te voy a explicar. Cuando se aprueba la ley, el equipo que trabaja en la ley es convocado por el Consejo Nacional de Frontera, que era un organismo que estaba bajo control de la Fuerza Nacional Progresista y de grupos nacionalistas. En el Consejo Director estaba General Padilla, Estaba, porque yo creo que hay un empleado de Gilbert Villo ahora en control. Bueno, ahora yo no sé, pero en el Consejo Nacional de Frontera en ese momento estaba Armando Armentero, estaba Radamés Batista, embajador fronterizo que conocía bastante bien la frontera, que venía del Partido Reformista. El punto es que nosotros decidimos, bueno, espérate, ya tenemos ley, ahora vamos a trabajar en el reglamento, porque para que la ley se ponga en práctica adecuadamente se necesita un reglamento idóneo, un reglamento cabal, que abarque otras áreas.
Y entonces al mismo equipo que se le pidió que trabajara en la ley, que trabajó en la ley en el Senado, que no era de la fuerza, estaba Juan Manuel Rosario, José Miguel Vázquez, Juan Miguel Castillo Pantaleón, estaba, bueno, José Ricardo sí, como diputado trabajó también en esa parte. Se le pidió, y había un par de abogados nuestros, vamos a elaborar un proyecto del reglamento. ¿Qué pasa? El ministro Franklin Almeida, que en gloria de Dios esté, Franklin Almeida decide que él va a hacer el reglamento. Él solito. Como presidente del Consejo Nacional de Frontera. Perdón, de Migración. Bueno, él era el presidente y él tenía derecho a presentar al Consejo Nacional de Migración un proyecto. ¿Qué había pasado? Bueno, para que tú veas cómo se mueve el partido de la sociedad civil y los vínculos con los partidos mayores del sistema. A través de Milagro Ortiz, Wilfredo Lozano, Fran Báez, pasaron a trabajar con el Ministerio de Interior y Policía como asesores del ministro. Obviamente había un vínculo muy estrecho entre doña Milagro y Franklin Almeida, porque doña Josefina, la esposa de Franklin, sobrina de doña Milagro. ¿Cómo fue? Espérate, dale para atrás. Doña Josefina, la esposa de Franklin Almeida, Ajá. Josefina Gaviño, era sobrina de Milagro. ¿Qué Milagro? Ortiz Bosch, que yo te he dicho que es la madrina de todos los progres. Ya. La madrina de todos los progres del país. Pero oye, por donde llegó a Interior y Policía. Llegó a Interior y Policía. Oye, entonces, ¿cómo llegó? el ministro elabora un proyecto. Pero el Consejo Nacional de Migración, que es un órgano de Cancillería, elabora otro. Yo visité al presidente Fernández como responsable de la ley y en buena medida de la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados. Para ahora la lucha tenía que ser, bueno, vamos a poner en práctica la ley. Pasamos 8 años para aprobar la ley, 9 años. Ahora no nos vamos a pasar 9 años para aprobar el reglamento. ¿7? Pasamos 7. Pasamos 7. Entonces, 7. yo voy y le digo al presidente Fernández, mire, presidente, estamos preocupados. Como aliado se lo digo, porque el ministro Almeida quiere que se apruebe un reglamento que en realidad es anular la ley en aspectos fundamentales, en aspectos críticos. Sobre todo darle un poder discrecional al presidente, al ministro de Interior, a la Secretaría de Interior, para un plan de regularización. La ley ordenaba un plan de regularización, pero el alcance del plan, las condiciones del plan, el tiempo del plan, era algo que tenía que estar muy claro en el reglamento, o votar un reglamento especial aparte. Y eso lo estuvimos discutiendo con el presidente Fernández. Yo le dije, presidente, mire, lo que se ha preparado es una atrocidad. Tengo que reconocer aquí que el canciller Morales Troncoso y el ministro de las Fuerzas Armadas nos ayudaron mucho. ¿Qué era en ese entonces? El canciller Carlos Morales y el ministro, si mal no recuerdo, era Cifrido. Cifrido, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Nos ayudaron muchísimo. El más aterrizado de todos los Pared Pérez. Nos ayudaron muchísimo. Bastante. En frenar lo que hubiera sido un despropósito, una locura, porque se aprobó la ley, pero acuérdate lo que decía el conde de Romanones, que fue
primer ministro en España, en la Segunda República, hagan ustedes la ley y déjenme a mí el reglamento. El ministro quería tener total libertad para hacer un reglamento. La propuesta de él tenía apenas 12 artículos, 2 dedicados al plan de regularización. Lo que hizo el Consejo Nacional de Frontera, órgano de la Cancillería, era y hecho por los que hicieron la ley, era un reglamento muy completo. Entonces nosotros le llevamos al presidente Fernández la propuesta de que convocara una reunión, incluso él como presidente, que oyera los diferentes puntos de vista y que invitara un grupo de juristas para analizar las opciones y finalmente llegar a un acuerdo sobre el tema del reglamento. O sea, para negociar la soberanía nacional. No. En español. No, en el caso de nosotros no estábamos en esa línea. El reglamento de nosotros era un reglamento completo, pero no queríamos tampoco decir que el ministro no tenía poder, porque legalmente él encabezaba el Consejo Nacional de Migración. Y todo esto porque en un Ministerio de Interior y Policía PLDista, Milagro Ortiz Bosch coló a gente de la sociedad civil que vienen del PRD forzando la jugada. Yo le digo, ey, eso es más de Indominica Republic. Yo le digo al presidente, mire, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque ya llegamos a la ley y el tema medular es el tema de la nacionalidad. Aquí quieren echar hacia atrás eso. Y si insisten con eso, va a haber un problema. Y no es cualquier problema. Porque el que toca la nacionalidad dominicana en una línea distinta a como está definido en esa ley, hacia un jus soli abierto, como quieren los norteamericanos, que presionan todos los años con un informe de derechos humanos, diciendo que nosotros le estamos negando la nacionalidad a los que nacen aquí. Pero ¿y el informe de ellos dónde está? El de ellos adentro. A ellos no les importa, porque es que la lógica la lógica de la potencia imperial. Porque yo tengo muchas series de Netflix donde salen gente quejándose de maltrato, de violación de derechos humanos. Óyeme, la lógica de las potencias, o sea, el doble estándar. La medida de ellos es una y la medida de los demás es otra. Y ellos se sienten con la autoridad de trazarle a los otros cuál es la regla. Sí. Donde, o sea, el Estatuto de Nacionalidad Dominicano, todavía hoy, ese es el elemento más crítico que tenemos en las relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere que no, bueno, eso fue tan lejos que ahora recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Dominicano que cambiara la Constitución. ¿Podemos decir que el gobierno norteamericano maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, sí, seguro que sí. Ok. No, yo te puedo decir que más que el gobierno, una serie de lobbies, de grupos que están articulados y obviamente siempre están conectados con las instituciones gubernamentales norteamericanas. Porque no todas están de acuerdo. Tú vas a Estados Unidos y hablas con gente allá en el Congreso. No, el pueblo no está de acuerdo. El pueblo no está de acuerdo. Eso está claro. En que el pueblo norteamericano, que es un gran pueblo, mira, voy a contar una anécdota. En el 2016 yo era candidato presidencial. Fui a Washington, invitado a un recorrido. Tuve una reunión con la gente de Heritage Foundation y allá yo le transmití una queja. Le dije, mire, como político dominicano, como diputado y como candidato presidencial, le transmito que la actitud del embajador Brewster está sublevando al pueblo dominicano. Porque nosotros nos dimos una constitución, tenemos unos valores, una tradición, una visión cultural sobre lo que debe ser la familia, lo que debe ser los matrimonios. Y
el embajador Brewster está operando como un agente del imperialismo LGTBI. Le digo yo a la gente de Heritage Foundation. Y eso con apoyo de Estados Unidos, porque él es el embajador de los Estados Unidos. Y eso no ayuda a las relaciones de los dos países. Yo lo dije públicamente a Brewster y se lo escribí en un artículo y todo eso. ¿Qué me dijeron 3 directores? Todos a uno inmediatamente reaccionaron de Heritage Foundation. Heritage Foundation es probablemente una de las instituciones de más influencia en Estados Unidos del sector conservador. Me dijeron, es que ustedes están equivocados. Es que ustedes creen que es a ustedes que se lo están imponiendo. Es que se lo están imponiendo al pueblo norteamericano. Exacto. Estos son minorías. Exacto. Minorías. Exacto. Que se han articulado para imponer una agenda que la mayoría del pueblo norteamericano rechaza. Entonces, me hicieron un avance, una advertencia. Me dijeron, espere las elecciones de noviembre. Eso era del 16, Trump estaba corriendo. Y usted va a ver cómo el pueblo norteamericano le va a dar una respuesta a esa audacia de estos grupos. De modo que tenga la seguridad que esa no es la posición del pueblo norteamericano. Así es. Entonces, y yo lo creo. O sea, eso Así se lo están es, imponiendo sí. a los mismos americanos. Así es. Entonces, mira, volviendo al tema. Oye, esto, por hoy se nos acabó, el el tiempo. Déjalo ahí. Vamos camino a una próxima entrega. Y como dije, esto es algo que el pueblo dominicano tiene que saber con lujo de detalle. Y ya esto va a ser una serie. Vamos a recopilar todos los capítulos al final. Y lo vamos a postear uno atrás de otro para que el que lo quiera ver. Esto es un trabajo histórico hasta la actualidad, que agradecemos la colaboración del licenciado Pelegrín Castillo, y consideramos de vital importancia su conocimiento para el pueblo dominicano. Así que continuaremos en esto hasta que se acabe, hasta la actualidad. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.